Bien, vamos a continuar con el segundo tema, ¿no? Que estamos abordando de teoremas de circuitos. Estábamos viendo, pues, los teoremas de las terminales, ¿verdad? En la clase anterior estábamos viendo, pues, los tres tipos de teoremas, lo que es el teorema de Thevenin, el teorema de Norton y el teorema de superposición, ¿sale? Ahorita, pues, bueno, vamos a seguir resolviendo ejercicios en los cuales, pues, bueno, vamos a enfocarnos exclusivamente para el cálculo de impedancias y admitancias. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, pues nos están dando un circuito en corriente alterna, ¿vale? Nos están dando el voltaje que equivale a 20 volts a 15 grados. En este caso, pues tenemos una impedancia, ¿no? De 5 ohms y de menos 9 i, que es la capacitancia, ¿no? Aquí tenemos 2 ohms, 5 i. Aquí, por ejemplo, bueno, ya literal tenemos el cálculo, pues, de las impedancias, ¿verdad? En este caso, con respecto a la bobina y con respecto al capacitor. ¿Vale? Este problemario del profesor Elvio Candelaria Cruz es muy bueno porque la verdad es más gráfico, ¿sale? Aquí podemos observar cómo va reduciendo el circuito hasta que lleguemos al circuito de Thevenin, ¿vale? Entonces, en estos casos nos piden que calculemos, bueno, aplicando el teorema de Thevenin, encontremos a IX, ¿vale? En este caso nosotros podemos observar que IX, ¿no? Pues es la parte que se encuentra entre las terminales A y B y la resistencia de 6 ohms, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues bueno, tenemos que pasivar al circuito y quitar en este caso pues a la resistencia de 6 ohms y calcular en estos casos el voltaje, ¿no? Aquí podemos verificar que la única J, o en este caso, la única corriente de Kirchhoff es una malla, ¿verdad? Solamente tenemos una sola malla. Aquí, bueno, nos dice, ¿no? Que por ley de Ohm debemos de recordar que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. En este caso, en el voltaje de la resistencia de esos 2 ohms y en la bobina es cero, debido a que ellas, pues, no circulan ninguna corriente, o sea, la que pasa por acá. ¿Sale? Entonces nada más vamos a calcular a J1. J1, pues en este caso va a ser igual al voltaje sobre, en estos casos, la impedancia total. La impedancia total, pues equivale a 5 menos 9i. Aquí, perdón, 5 en este caso menos 6i, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí hacemos la sumatoria. Bueno, en este caso estas impedancias están en serie, pues bueno, es una resta, ¿verdad? Entonces nos quedaría 5 menos 6i. Y pues bueno, prácticamente nosotros debemos de convertir en coordenadas polares, ¿no? Coordenadas polares 5 menos 6 y esto lo podemos hacer desde nuestra calculadora sin ningún problema. Eso sí, debemos de observar que debe estar en rads, ¿sale? En RAD, ¿sale? No debe estar ni en grados ni perdón, en rads no, en dej, ¿no? En este caso, el 3, ¿no? Le vamos a apretar Shift y luego le apretamos 3, ¿sale? Y obviamente, pues lo ponemos en complejos, ¿verdad? Porque nuestra calculadora, pues también nos puede transformar en complejos. Luego le vamos a apretar Shift 2 y le ponemos el número 3 y pues en estos casos nos da, pues el resultado, ¿sale? Y aquí obviamente nos quedaría 7.81 menos, en este caso cis, menos 50.19, ¿sale? Y pues bueno, en estos casos dividimos, aquí podemos dividir en fasores, y esto nos daría como resultado 2.56 con un ángulo de 65.19 amperes, ¿sale? Entonces en estos casos ya obtuvimos el valor de J1, ¿sale? Es la única malla que tenemos, entonces podemos cambiar, perdón, Dios mío, podemos nosotros calcularlo. En este caso, el voltaje que va de A a B, si te das cuenta, es paralelo a la bobina de 3i. Entonces, en estos casos debemos de multiplicarlo por 3i, que es la impedancia que nos aparece en este caso, entre A y B, ¿no? Entre los puntos A y B, y pues esto nos daría como resultado 7.68, ¿no? Y en estos casos, pues nos daría pues el voltaje de Thevenin. Ahora, ya tenemos el voltaje de Thevenin, ahora nos piden que calculemos la impedancia de Thevenin, y pues bueno, para calcular la impedancia, nosotros tenemos que pacificar la red. ¿Qué significa pacificar la red? Si no lo recordamos en la clase anterior, aquí viene qué significa. Pacificar una red prácticamente es anular las fuentes de alimentación. Si es una fuente de voltaje, se sustituye por un cortocircuito y si es una fuente de corriente, por un circuito abierto, ¿sale? Esto los tenemos que memorizar porque, pues, en teoría es la esencia de la impedancia de Thevenin, ¿sale? Y pues bueno, obviamente como nosotros tenemos
una fuente de voltaje, en estos casos nosotros vamos a cortocircuitar el circuito. En este caso, pues le ponemos unos caimancitos, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Entonces, en estos casos, esto sería nuestro circuito y pues bueno, lo que hay entre las terminales A y B, pues es la impedancia de Thevenin, ¿sale? Entonces, en estos casos, pues esto quedaría en paralelo, ¿no? 5 menos 9i por 3i, en este caso, que es la que tenemos aquí, y todo esto dividido entre 5 menos 6, ¿sale? Y pues bueno, si te das cuenta, esta, pues bueno, estaría en serie, entonces nosotros lo sumaríamos 2 más 5i. Y pues el impedancia de Thevenin, pues nos quedaría 2.73 más 8.88 en i. Y pues bueno, obviamente para mayor comodidad de la impedancia, bueno, en este caso del circuito, vamos a dibujar el circuito equivalente. Recordemos que el circuito, perdón, recordemos que la corriente en X está entre las terminales A y B. Entonces tenemos que dibujar tanto la impedancia de Thevenin, el voltaje de Thevenin y también el resistor. Entonces también nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Aquí prácticamente, pues esto nos quedaría 7.68 cis de 155.19 entre, en este caso, 8.73. ¿Por qué 8.73? Porque estas están en serie, entonces tenemos que sumar 6 más 2.73 más 8.88 y por ende nos da el resultado de la corriente. Entonces nos quedaría 0.61 amperes, cis de 109.7 grados. ¿Sale? Entonces esto es como nosotros podemos obtener el voltaje de Thevenin, el voltaje, la impedancia de Thevenin y también podemos calcular pues la corriente entre las dos terminales, en este caso en A y B. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabes, me puedes mandar mensajito y con mucho gusto yo te puedo atender, ¿sale? Vamos a resolver otro de Thevenin. Ahora vamos a meterle, pues, dos fuentes, ¿verdad? Le vamos a meter una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Aquí podemos observar que, pues, en estos casos es corriente directa. ¿Por qué? Porque nada más estamos viendo resistencias, ¿verdad? Y, pues, bueno, aquí también podemos observar que la fuente, pues, está escrita de esta forma. Aquí podemos también verificar que nuestra fuente de voltaje va hacia arriba y nuestra fuente de corriente va hacia abajo. Es esencial, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en intercambio de fuentes, ¿verdad? Debemos de entender, pues bueno, cómo nosotros lo podemos calcular. Ahora, nos piden que calculemos entre las terminales A y B, ¿verdad? Explicando el teorema de Thevenin, nos piden que calculemos la corriente del resistor de 5 kiloohms. Muy bien. Vamos a separar el circuito y vamos a aplicar el método de mallas que nosotros ya conocemos para el voltaje de Thevenin. Recordemos, cuando nosotros utilizamos método de mallas es encontrar las corrientes, ¿verdad? O en este caso, encontrar las jotas. Si es método de nodos, en este caso, pues tenemos que utilizar método de nodos, en este caso, las admitancias, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos que el voltaje de Thevenin equivale a 2.72, que en este caso es lo que equivale aquí, perdón, 2.7 kiloohms por J2. En este caso, esta expresión es la que nos va a dar, pues bueno, el voltaje de Thevenin entre estas dos terminales, ¿sale? Entonces, aquí como podemos observar, vamos a tomar en cuenta a J1 por la derecha, o sea, a favor de las manecillas del reloj, a J2 también y a J3 en contra. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que nuestra fuente de voltaje va hacia abajo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta también va hacia arriba. Podemos observar que va hacia arriba. Por eso ambas J1 y J2 pues van a favor de las manecillas del reloj, ¿sale? Entonces, aquí podemos observar que vamos a encontrar tres ecuaciones, ¿verdad? A J1, a J2 y a J3. ¿Cómo nosotros calculamos a J1, J2 y J3? Pues bueno, encontrando sus impedancias. Entonces, en J1, la única impedancia que tenemos es la de 4700. Pues en estos casos, pues bueno, este sería el primero. Luego, la J2, en este caso, no hay ningún elemento que se combine con J1, entonces en estos casos, o bueno, más que nada, en el voltaje de 20 volts, entonces es cero, ¿verdad? Y en J3, pues ni se diga tampoco, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, pues son diferentes nodos. En la ecuación número 2, en J1, en este caso evaluándolo en menos 20 más D, en este caso, ¿quién sería D? Pues bueno, es el valor que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? En estos casos es equivalente a menos 20, ¿no? ¿Por qué menos 20? Porque recordemos, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta hacia qué dirección están nuestras Jotas, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que va hacia un valor negativo. Aquí podemos ver, ¿no? Que también puede ser negativo. ¿Por qué? Porque tenemos
el voltaje, ¿no? Hacia arriba y la corriente hacia abajo. Pues esto pues nos da el resultado, ¿sale? Entonces aquí pues lo vamos a definir, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, ¿quién sería D? Pues en este caso D sería el voltaje que se estaría generando entre esta fuente de corriente, ¿sale? Entonces todavía no sabemos cuánto vale. Entonces, por ejemplo, aquí el profesor le llamó D. Y por último tenemos, bueno, en este caso tenemos, ¿no? La impedancia que hay entre el valor D, ¿no? Que sería la fuente de voltaje. Aquí en estos casos sería 5600, que es lo que tenemos aquí en la parte del resistor. Y por último tenemos que entre J2 y J3, o sea, estas dos fuentes bueno, en este caso son las dos corrientes que pasan entre estas dos mallas, pues nos da el valor de los 100 miliamperes, ¿verdad? Entonces, en teoría tendremos 4 ecuaciones, ¿sale? Ya que tenemos nosotros de la ecuación número 4, podemos simplificar a J3 o a J2, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces, en estos casos nos dice que J3 es equivalente a 100,000 miliamperes menos J2. Entonces, en teoría ya tenemos el valor de J3, ¿sale? Ahora, nosotros de la ecuación 2 podemos simplificar. En estos casos tendríamos 5,400 por J2 es igual a menos 20 más D. Entonces, D podemos entender que es equivalente a 5,400 por J2 más 20. En estos casos podemos simplificar el valor de J2. Entonces, en estos casos nos quedaría 5,600 por, en este caso, 100,000 miliamperes menos J2 igual a D. Y por ende, nosotros tenemos que 560 menos 5,600 por J2 es equivalente a D. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación A y la ecuación B. Al igualar las ecuaciones, porque realmente nosotros tenemos el valor de D, pues podemos obtener el valor de J2. Y J2 nos daría como resultado 0.049 amperes, ¿sale? O 49 miliamperes. Entonces, al momento de obtener el voltaje de Thevenin, aquí, bueno, no fue necesario, realmente podemos observar que no fue necesario utilizar Kramer, ¿verdad? Eh, utilizar las reglas de Kramer, ¿verdad? O en este caso, pues, a Kramer. Y pues bueno, en este caso del voltaje de Thevenin, pues sabemos que es equivalente a J2 por 2700, ¿no? En este caso, ¿por qué 2700? Pues bueno, porque es paralelo a la resistencia que se encuentra entre las terminales A y B. Y pues bueno, esto nos daría como resultado 132.3 volts. Entonces entendemos que el voltaje de Thevenin es equivalente a 132.3 volts. Ahora, vamos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que dice? Pacificar la red, o sea, en este caso, quitar tanto la fuente de voltaje como la fuente de corriente. Y pues bueno, al eliminar estos elementos nos queda esta resistencia, en donde tenemos una resistencia en serie de 5,600 más 2,700 y esta pues va a estar paralela a esta de acá, ¿no? Entonces, pues bueno, lo único que hacemos es sacar la resistencia de Thevenin y esto es equivale a 2,037 ohms o 2.037 kilo ohms, ¿sale? Al momento de sacar el circuito equivalente de Thevenin, en este caso debemos de tomar en cuenta pues la resistencia que está entre ambas terminales, o sea, contemplando a 5 kilo ohms, ¿verdad? Entonces, en estos casos, así nos quedaría nuestra resistencia, nuestro circuito equivalente de Thevenin, y pues bueno, esto nos daría 132.3 volts, en este caso en corriente directa, y esta, pues bueno, van a estar en serie, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar que esta sería el valor de la corriente, 132 sobre 7037, y nos daría 18.8 miliamperes. Entonces, la corriente que pasa entre el circuito, perdón, entre la resistencia de 5 kilo ohms es de 18.8 miliamperes. ¿Sale? Entonces, esta sería la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Prácticamente son los que aparecen en los exámenes ETS. Entonces, eso te digo, hay algunos problemas en los que nosotros podemos enfocarnos porque pues vienen en el examen ETS, ¿verdad? Aquí nos dicen que saquemos el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Podemos observar que tenemos dos mallas, tenemos a J1 y a J2. Siempre para definir a J1 debemos de verificar en dónde se encuentra nuestra fuente, ¿sale? En este caso, pues nuestra fuente se encuentra en la segunda malla, por lo tanto, esta sería nuestra J1. Y pues nuestra J2, la que se encuentra en la parte de arriba. Aquí, por ejemplo, ¿por qué me vas a preguntar? Oiga, pero aquí, ¿por qué no puedo poner mi J3? Bueno, en este caso, J3 no se puede poner porque si podemos observar, pues está abierto, ¿no? Entre ambas terminales, tanto la terminal A como la terminal B, ¿sale? Entonces, aquí podemos observar que aquí se cierran ambas mallas y por eso
podemos obtener a J1 y a J2. Aquí también podemos observar que nuestras impedancias pues ya están hechas, ¿verdad? Esta sería nuestra impedancia 1, nuestra impedancia 1, nuestra impedancia 2, nuestra impedancia 3, impedancia 4 e impedancia 5, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, en estos casos no tenemos aquí, pues bueno, el valor real de la bobina o del capacitor. En caso de que nos dieran el valor de la bobina y el capacitor, tenemos que sacar las impedancias con, en este caso, la frecuencia, ¿verdad? Recordemos que es la frecuencia angular y con la frecuencia angular podemos obtener, pues en este caso, las impedancias de ambos elementos. El único que no cambia en este caso, pues son las resistencias, ¿sale? Entonces, bueno, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a obtener el valor, o en este caso el voltaje de Thevenin, que también es equivalente a las terminales, o el voltaje de las terminales A y B. Aquí vamos a hacerlo ya mucho más rápido. Tenemos que es equivalente a J1, ¿no? Por 4 más 3i. Si nos damos cuenta, tiene lógica. ¿Por qué? Porque es paralelo a lo que se encuentra en esta impedancia, ¿sale? Entonces, lo que tenemos en esta impedancia es lo mismo que nos va a dar en este valor. Entonces, nosotros entendemos que J1 es igual a 5 cis de 36.86, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, lo que hizo fue cambiarlo a coordenadas polares, ¿no? Nada más. Pero bueno, ahora vamos a obtener nuestras admitancias propias y nuestras admitancias mutuas. Recordemos, ¿no? Si tenemos admitancias propias, en estos casos solamente es la suma de las impedancias y es el resultado que nos da. Entonces, la impedancia propia, perdón, la impedancia mutua, esa es la impedancia mutua. La impedancia mutua, pues en este caso tenemos que sumarla, ¿verdad? Tenemos en estos casos 4, ¿no? Tenemos 4 y aquí tenemos 6, ¿no? Entonces sería 6 más 2i, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Z22 tenemos 5 menos 3i más 4 más 2 más 2i. En este caso nos da 7 más 3i. Y pues nuestra impedancia mutua en este caso sería menos 2 y menos 2i. ¿Por qué son negativos? Pues bueno, porque si nos damos cuenta, nuestras Jotas, o bueno, el camino que pasa nuestra corriente en J1 y J2 es contrario. Entonces aquí, por ejemplo, pues es negativo ambas expresiones. También podemos observar que nuestras bobinas pues no tenemos bueno, no tenemos embobinado, ¿verdad? No hay un embobinado entre las bobinas, ¿verdad? Pues aquí en estos casos, pues bueno, solamente estos serían nuestros valores de J1 y J2. Entonces, una vez ya obteniendo las impedancias, pues bueno, vamos a escribirlo en nuestras ecuaciones de mallas. Entonces, esto sería Z11 por J1 más Z12 por J2. Esto sería la ecuación 1 y la ecuación 2 sería Z21 más Z22. Entonces aquí lo reescribimos. Aquí en J1, o en este caso en el voltaje 1, pues es donde tenemos el valor de nuestros volts, ¿verdad? O nuestra fuente de voltaje. Entonces esto nos daría 2. Y en nuestra malla 2, pues no tenemos ninguna fuente de voltaje, entonces nos da como resultado 0. ¿Ok? Entonces ya que tenemos esto, ahora sí. Dame un momentito, por favor. Ahora sí. Ya que tenemos esto, pues ahora sí vamos a utilizar Kramer, ¿no? Vamos a utilizar nuestras matrices, ¿no? En este caso, lo calculamos y pues recordemos, ¿no? Que en estos casos es igual al valor de J1, o en este caso delta J1, ¿no? Y en este caso, pues nuestra matriz principal, ¿no? Entonces nos quedaría 14 más 6i sobre 36 más 24i, y pues nuestra J1 equivaldría a 0.352 sobre, en este caso, cis, perdón, menos 10.51 amperes. Entonces, al momento de nosotros calcular, recordemos que nuestro voltaje es igual a la impedancia que tenemos, en este caso era de 4 más 3i, ¿no? Por J1, y esto pues nos daría el valor de 1.76 cis de 26.35 volts. Entonces, este sería el valor de la resistencia, perdón, del voltaje. Ahora vamos a obtener el valor de la impedancia, que es lo que nos dicen. Hay que pasivar el circuito. Si es una fuente de voltaje, se cortocircuitea. Y si es una fuente de corriente, pues en este caso se abre, ¿sale? Y pues bueno, aquí podemos observar que ahora sí tenemos una J, dos J y tres J. Ahora, también nos dicen que entre ambas terminales, si no tenemos ningún elemento, pues tenemos que poner una fuente de voltaje, ¿vale? ¿Para qué? Para cerrar nuestro circuito. Entonces, en la impedancia podemos observar que ahora tenemos tres J.
Entonces vamos a observar que tenemos impedancias propias y mutuas, en este caso en ambas Jotas o en ambas mallas, y pues bueno, en Z11, pues en este caso nos equivale a 6 más 3i, ¿no? Vamos a ver si es cierto, en este caso tiene razón, porque tenemos 6 más 3i, en Z22, que en este caso es la malla 2, esto nos quedaría 6 más 2i, ¿no? En este caso aquí tenemos 2i, ajá, aquí me faltó así con razón no la encontraba. Digo, no me dan los números, pero aquí está el, el capacitor, ¿no? Entonces aquí tenemos menos 3, entonces sería más 2i, ¿sale? En Z33, pues la suma, lo mismo, tenemos 5 más 3, en este caso son 8, ahora yo 5 más 3 son 8, 5 más 3, 5 más 2 nos da 7, en este caso menos 3 más 4 nos da 1, y 2 pues nos da 3, ¿verdad? ¿No? Entonces en este caso ya tenemos las impedancias eh, eh, mutuas, ¿verdad? Ahora, perdón, las impedancias propias. Ahora vamos con las impedancias mutuas. En este caso, en Z1, tenemos, pues la única que tenemos aquí, 4 más 3i, podemos observar que ambas van hacia abajo, por lo tanto son positivas. En J13, en este caso, no tenemos ninguna impedancia mutua, entonces es 0. Y la impedancia mutua entre 2 y 3, pues bueno, ya la habíamos calculado, ¿verdad? Que era menos 2 menos 2i, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a sacar la determinante en este caso, sobre el cofactor. Recordemos que el cofactor de Z11 es la eliminación de la primera columna y la primera fila. Entonces aquí tenemos 6 más 2i, menos 2, menos 2, menos 2i, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que multiplicar, ¿verdad? En este caso, por Kramer, la determinante de Kramer es muy sencillo resolverla, ¿no? Ya sabemos cómo resolverla. Y esto pues nos daría 167 más 63i sobre 36 más 24i. Obviamente al pasarlo en fasores o en coordenadas polares, pues eso nos quedaría 4.13 raíz, perdón, cis de menos 3i, 3.1, ¿sale? Aquí al transformarlo en su forma binómica, o sea, en su parte real y su parte imaginaria, nos quedaría 4.02 menos 0.93 en i. ¿Sale? Y pues bueno, podemos observar que nuestro circuito equivalente del Thevenin es igual a 4.02 menos 0.93 y era lo que yo te decía, por ejemplo, si nos da un valor negativo es un capacitor y si nos da un valor positivo es una bobina. Y pues bueno, nuestro circuito sería este valor, ¿sale? Entonces lo único que nos pedían era esto, no nos pedían ni la corriente ni nada, solamente obtener el circuito equivalente de Thevenin de entre dos terminales, ¿sale? Entonces esta sería pues la respuesta correcta. Ahora vamos a ver otro circuito que también muy probablemente venga en un examen TS. Nos piden que utilicemos el teorema de Thevenin y encontremos la corriente que en este caso circula por el resistor de 8 ohms. En estos casos podemos observar que tenemos como pues varias deltas, ¿verdad? Tenemos dos deltas aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Aquí también podemos observar que tenemos una fuente de voltaje, ¿no? En este caso en corriente directa. Ahora, lo que nos dicen es que tenemos que separar el resistor y por ende tendríamos la malla 2. Y pues bueno, en este caso debemos de entender que el voltaje que hay entre ambas terminales va a ser equivalente también al voltaje de Thevenin. Entonces aquí podemos observar que tenemos a J1 y a J2. Vamos a aplicar el método de mallas para encontrar a J1 y a J2. Podemos verificar que en este caso las impedancias que hay mutuas, perdón, propias, sería la sumatoria de 5 más 3 más 10, nos da 18. En Z22, en este caso sería 19, que es la sumatoria de cada una de las resistencias. Y pues bueno, las impedancias mutuas que en este caso tienen entre Z1 y Z2, pues es 13, ¿verdad? De igual manera, vamos a verificar cómo se recorre la corriente tanto en la malla 1 como en la malla 2. Podemos observar que una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, por lo tanto es menos 13. Ahora vamos a sustituir en nuestras ecuaciones de mallas, ¿no? Recordemos, ¿no? En este caso es la impedancia propia, en este caso más la impedancia mutua, multiplicado por J1 y J2. Aquí tenemos 18 por J1 menos 13 por J2 igual a 50, menos 3 en J1 más 19 en J2, pues nos da el valor de 0. Aquí lo único que tenemos que sacar es las determinantes y pues nos quedaría 950 sobre 173 y esto pues va a ser equivalente a 5.49 amperes. Entonces ya tenemos el valor de J1. Ahora vamos a obtener el valor de J2. El valor de J2 es equivalente a 3.75 amperes
y pues nos dicen que para obtener el valor de A, en la corriente de A y obtener la corriente de B, porque obviamente necesitamos obtener la corriente de A que pasa por A y la corriente que pasa por B, aquí está, ¿vale? Podemos observar en la malla. Entonces, al obtener la corriente en A, podemos observar que es equivalente a J1, o sea, J1 que pasa por, en este caso, ¿no? Por esta resistencia. Y aquí vamos a verificar también la dirección por donde se mueve J2. Aquí podemos verificar que J1 va a favor de la corriente que pasa sobre el resistor, pero J2 no, J22 va en contra. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que hacer la resta. Es equivalente a J1 menos J2. Entonces, como ya tenemos los valores de J1 y J2, lo único que hacemos es restar y esto va a ser equivalente a 1.73 amperes. Entonces, ya conocemos el valor de la corriente que pasa por A. Ahora vamos a ver la corriente que pasa por B. La única corriente que pasa por B, pues es J2. J1, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es equivalente a J2. Y esto va a ser igual a 3.75 amperes. Ahora, lo que nos piden es que representemos las caídas de voltajes mediante el diagrama. En este caso, nosotros podemos ver, ¿no? El voltaje que pasa sobre este nodo, en este caso el nodo A y el nodo B, y en estos casos es el valor, ¿no? Que nos va a dar entre el valor del voltaje AB, son estos dos voltajes que nos van a brindar. Pues aquí, por ejemplo, podemos observar que el voltaje A más el voltaje AB nos da el valor del voltaje B, o sea, en este caso, aplicando, aplicando vectores, ¿no? En este caso, aplicando vectores, pues nos da el valor del voltaje B. Y pues bueno, por ende, nosotros podemos concluir que el voltaje AB es igual al voltaje B menos A, ¿no? Aquí lo único que hacemos es sacar el voltaje A, que es equivalente a la corriente, en este caso por 3. ¿Por qué por 3? Porque es la resistencia que pasa, ¿no? Entre la corriente A. Entonces es para sacar el voltaje, en este caso, de lo que pasa en esta parte, pues es entre la resistencia. Y el voltaje B, en este caso, pues es por 2. ¿Por qué? Porque es donde pasa, pues, la resistencia de 2 ohms, ¿verdad? Entonces aquí nos da como resultado, pues, en este caso, 2.31 volts. Entonces debemos de recordar que el voltaje que pasa entre A y B es equivalente al voltaje de Thevenin y pues bueno, en estos casos equivale a 2.31 volts. ¿Sale? Entonces esta sería la respuesta correcta. Ahora vamos a obtener pues la resistencia de Thevenin, ¿verdad? En este caso, cuando se trata de circuitos, de circuitos directos, ahora yo de circuitos directos, de circuitos con corriente directa, en este caso se habla de la resistencia de Thevenin, ¿vale? Si no, se habla de la impedancia de Thevenin, o sea, ahora sí que no hay ningún pierde en ese sentido, ¿verdad? Yo espero que eso ya lo hayamos comprendido. Aquí nos dice que nos sugieren que calculemos este voltaje empleando 2 veces el divisor de voltaje, ¿sale? Entonces, aquí, pues bueno, te lo dejo de tarea, tú aplícalo a través del divisor de voltaje y nos tiene que dar el mismo resultado. Ahora, en estos casos, para calcular la resistencia de Thevenin, bueno, aquí ya habíamos visto los problemas 6, 8 y 9. En este caso, bueno, aquí no lo hemos visto porque este es otro tema, pero te lo dejo de tarea. Obviamente ya te dejé ahí los archivos para que los leas. En este caso tienes que ver el problema 6, 8 y 9 del capítulo, en este caso estructuras pasivas de dos terminales, ¿sale? Para nosotros poder entender, ¿no? O bueno, aquí no pasa nada, literal, aquí nos los está explicando otra vez. Entonces, si nos damos cuenta, al pacificar la red y ponerle una bobina, en este caso una fuente de voltaje, pues bueno, se cierra el circuito y podemos observar que se nos forman 3 mallas, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Ahora, siempre va a ser con respecto hacia la dirección del voltaje. En este caso, el voltaje va hacia la derecha, en este caso en J1, y en J2 va también hacia la derecha, pero hacia abajo. Y en este caso J3, pues bueno, le seguimos dando la misma dirección. ¿Sale? Entonces aquí podemos entender que el voltaje es equivalente a la resistencia por la corriente, aquí utilizando pues los acrónimos, en este caso el triangulito que nosotros conocemos, y pues bueno, también debemos de entender que la corriente va a ser igual a J1 más J2. En este caso nos vamos a entender que van a ser corrientes diferentes a las anteriores, ¿sale? No van a ser iguales, ¿sale? Entonces en estos casos lo mismo, vamos a emplear el método de mallas, hay que encontrar las impedancias propias, en este caso en Z11, pues en estos casos sería J11, pues nos daría 5, en J22 nos da 14 y en J33 nos da 18. Ahora, entendiendo las impedancias mutuas, en este caso 1, 2,
En este caso, entre 1, 2 no hay, solamente está la fuente de voltaje, por lo tanto es 0. En 1, 3, en este caso, es esta resistencia que vale 3. Vamos a ver la dirección que forma J1 y J3, como ambas van hacia el nodo A, o en este caso hacia el nodo A o hacia ese punto, en este caso es positivo. En Z23, en este caso, podemos observar que es la de 10 amperes, pero podemos observar que en J2 va hacia el nodo A y J3, pues bueno, va hacia la fuente, ¿no? Que tenemos aquí cortocircuitada. Entonces aquí podemos observar que es negativo. Entonces una va hacia arriba, la otra va hacia abajo, entonces nos quedaría menos 10. Y pues bueno, lo único que tenemos que hacer es encontrar las corrientes, perdón, los sistemas de ecuaciones de mallas, ¿verdad? Aquí, repito, no es necesario conocer el valor de A, solamente nos va a servir como referencia o bueno, en este caso para complementar pues el valor de la corriente. ¿Sale? Entonces aquí en estos casos en la bobina podemos observar, a ver, dame un momento por favor. Ok, entonces nosotros tenemos aquí que nuestro valor de J1 equivale a 122E sobre 674. Simplificando, pues bueno, esto nos quedaría, no es cierto, aquí nos tenemos J1, luego J2, bueno, lo mismo, ¿no? Tenemos que sacar, ¿no? Las determinantes, esto nos da como resultado 51E sobre 634, y pues bueno, debemos de recordar, en este caso, la resistencia es equivalente al voltaje sobre I. Aquí, pues bueno, al aplicar E, ¿no? Te digo, no era necesario obtener el valor de E porque se elimina en estos términos. Y pues bueno, recordemos que las corrientes pues son iguales a las sumatorias de J1 y J2. Entonces, aquí al momento de obtenernos quedaría 634 sobre 173 y esto va a ser igual a 3.66 ohms, ¿sale? Entonces, nosotros al conectar el circuito equivalente de Thevenin, agregando en este caso el resistor de 8 ohms, en este caso tenemos nuestro voltaje de Thevenin equivalente a 2.31 volts y la resistencia equivalente a 3.66 ohms. Y pues bueno, en estos casos recordemos la sumatoria de 3.66 más 8, en este caso, pues dividido entre, bueno, al revés, ¿no? 2.31 dividido entre 11.66 y pues nos da como resultado 198 miliamperes. Entonces esta sería pues la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Sale? Hasta aquí vamos a dejar el teorema de Thevenin. Vamos a continuar con teorema de Norton. Muy bien, vamos a continuar con circuito de Norton. En este caso, nos piden que calculemos el circuito equivalente entre las terminales A y B. Perdón. Aquí tenemos pues dos bobinas, ¿no? Ahora sí que están embobinadas, ¿no? Eh, están enlazadas, ¿no? En este caso, pues ya nos están dando la impedancia de este embobinado, equivale a 4i. La resistencia, pues equivale a 2 ohms, y pues tenemos otra resistencia de 4 ohms, ¿sale? En este caso vamos a hacer uso de igual forma por mallas, ¿no? Para obtener el circuito equivalente de Norton. En estos casos, pues nos dice que debemos de cortocircuitar, a diferencia que en el otro, pues teníamos que poner una fuente, ¿verdad? Aquí en este caso, como no tenemos ningún elemento, pues lo vamos a cortocircuitar y pues bueno, de igual forma vamos a obtener dos mallas, ¿sale? En estos casos, bueno, vamos a revisar. Aquí nos están dando las direcciones del embobinado, ¿no? Entre estas dos bobinas, en estas dos bobinas primarias que forman, pues en este caso, el embobinado secundario. Ok, aquí podemos observar que en J1, pues bueno, en Z1, la impedancia propia, en este caso, de Z11, pues solamente es la resistencia más la bobina primaria que tenemos, que es 2 más 2i. La impedancia propia de Z22, en este caso, es 4 más 10i. Y la impedancia mutua, en este caso, equivale a menos 4i, ¿no? ¿Por qué equivale a menos 4i? Pues bueno, porque tenemos que ver la dirección hacia donde se mueven las diferentes corrientes que pasan por la malla. En este caso, esta va hacia arriba y esta va hacia abajo, por lo tanto tenemos menos 4i. ¿Sale? Y pues bueno, en estos casos, ahora sí vamos a proceder a calcular en este caso, la fuente o en el circuito equivalente de Thevenin.
Sustituyéndolo, en este caso, en las ecuaciones de mallas, pues nos dice que es este resultado. Ahora nos indican que la corriente que circula por las terminales cortocircuitadas, pues es la corriente de Norton. O sea, en este caso, pues es la que va a formar a J2. Entonces sabemos que la corriente de Norton es igual a J2. Por lo tanto, pues bueno, vamos a obtener nada más el valor de J2, realizamos las determinantes y nos da como resultado 1.41, en este caso CIS de 8.14 grados en amperes, ¿sale? Entonces entendemos que la corriente de Norton pues, equivale este valor. Ahora vamos a calcular la impedancia. Lo mismo para, en este caso, es cortocircuitamos, en este caso en una fuente de voltaje, y en las terminales A y B vamos a conectar una fuente cualquiera, ¿sale? Aquí lo mismo, vamos a obtener la determinante de Z, en este caso en M y R. En estos casos son los valores que se forman entre Z11 y Z12. Y pues bueno, en estos casos el cofactor. Vuelvo a repetir, el cofactor es la eliminación de la primera columna y la primera fila, ¿sale? Si por ejemplo aquí tuviéramos el cofactor de 2, 2, pues en este caso es elimina la segunda columna y la segunda fila y nos quedaría 4 más 10 y, ¿no? Pero aquí solamente nos quedaría 2 más 2 y. Entonces nuestra impedancia es equivalente a 8 más 6 y amperes. Entonces nosotros podemos representar que nuestro elemento o nuestro circuito de Norton equivale a una fuente de Norton de 1.41, perdón, con 8.14 grados amperes. Y pues bueno, tenemos una resistencia y una bobina de 8 ohms y de 6 i, ¿sale? Aquí, por ejemplo, podemos retornar el valor para obtener, en este caso, el valor en henries. Claro que sí, ¿no? Debemos de recordar que, pues bueno, podemos sacar la frecuencia angular, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta sería su frecuencia, 8.14. Pero bueno, esta sería la respuesta correcta. Si nosotros lo hacemos en términos de la admitancia, recordemos que la admitancia es el inverso de la impedancia. Y esto pues nos quedaría menos 0.08 menos 0.06 i. Cuando tratamos de impedancias, aquí cambia. Aquí cuando salen negativos se trata de una bobina. En este caso, pues se tratan en ohms, perdón, en mos o en Siemens, ¿sale? O sea, aquí en estos casos equivale a 0.08 mos o Siemens y en una bobina de menos 0.06 i mos. O Siemens, o Siemens, perdón. Siemens. Siemens. Esa es otra clase. Esa es clase de genética, ¿no? De biología, ¿no? Yo estoy viendo circuitos. Ok, entonces son Siemens y Siemens, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos pues nuestro circuito de Norton. Si nos damos cuenta, a diferencia del circuito de Thevenin, podemos observar que están en serie, tanto la impedancia de Thevenin como la fuente de voltaje de Thevenin. Aquí no, aquí podemos verificar que ambas están en paralelo. Entonces son las diferencias que tiene. Una es por fuente de voltaje, otra es por fuente de corriente. La de Thevenin está en serie y la de Norton está en paralelo. ¿Sale? Entonces, esta pues sería la resolución al pequeño problema. Vamos a resolver otro para que nos quede un poquito más claro. Aquí podemos observar que nos están dando admitancias. ¿Por qué nos están dando admitancias? Pues bueno, porque está en mos, ¿no? O en Siemens. Nos piden que encontremos el circuito equivalente de Norton entre ambas terminales. Aquí podemos observar que tenemos una admitancia en 5 más 2i, ¿sale? Entonces, pues vamos a quitarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a cortocircuitar y solamente nos quedaría este circuito. 2 menos 6 mos en 3 menos 3 i mos, ¿sale? Recordemos que debemos de aplicar la división de corriente en admitancias, en este caso para obtener la corriente de Norton. Entonces, en este caso, IK o IN va a ser igual a la admitancia K sobre la admitancia total, en este caso multiplicado por la corriente de la fuente. Entonces, en este caso, ¿quién sería YK o quién sería nuestra admitancia K? O sea, en estos casos sería este de aquí, este 2 menos 6i, ¿sale? Y pues bueno, esto va a ser por la admitancia total, en este caso están en serie, pues bueno, los vamos a sumar, 2 menos 6i más 3 menos 3i, todo esto multiplicado por 0.05 y nos da la corriente de Norton equivalente a 0.030 CIS de menos 10.62 grados en amperes, ¿sale? Ahora nos piden que calculemos la admitancia de Norton, lo que tenemos que hacer es pacificar el circuito, como se trata de una fuente de corriente, entonces en este caso nos toca abrir la fuente. Entonces, abriendo la fuente, en estos casos nos quedaría pues esta expresión, ¿verdad? Lo hacemos recordemos que si se trata de admitancias en serie, o sea, en estos casos tenemos que sacarlo como si fuera en paralelo, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2 menos 6i por 3 menos 3i sobre 2 menos 6i más 3 menos 3i, y esto equivale a 1.47 menos 2.15.
¿Sale? Entonces este sería pues el valor de la admitancia de Norton, por lo cual nuestro circuito equivalente es de 0.030 amperes menos, en este caso 0.030 amperes con una frecuencia de menos 10.62 grados y pues bueno, tenemos una resistencia o bueno, en este caso una admitancia más bien de 1.47 menos 2.15 mos o Siemens, ¿sale? Entonces esta sería la respuesta al ejercicio número 2, ¿vale? Como podemos observar, no está tan complicado el tema, ¿vale? O sea, la verdad solamente es reconocer o entender ciertos temas que vimos de circuitos eléctricos. Divisor de corriente, divisor de voltaje, lo que son las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje, ¿no? Entonces, en estos casos no hay ningún pierde, ¿vale? Y pues bueno, nada más debemos de recordar lo que es una impedancia y una admitancia, ¿verdad? Entonces, aquí es lo que tenemos que localizar. Y pues bueno, saber diferenciar entre un teorema y el otro. Y obviamente más adelante vamos a ver para qué nos sirve uno y el otro, ¿sale? Entonces, bueno, vamos con otro ejercicio de teorema de Norton. Tenemos en este caso una fuente de corriente, en este caso es de 10 amperes, no tenemos ninguna frecuencia, o bueno, la frecuencia es 0. Aquí tenemos nuestra primera impedancia, que es 5 más 3i. Tenemos la siguiente impedancia, que es 2 más 5i, o bueno, perdón, 5 más 2i. Tenemos esta tercera impedancia que equivale a menos 2i y tenemos en estos casos una impedancia en 3 más 4i. Lo que nos piden es que calculemos por el teorema de Norton, calculemos la corriente que se genera en esta impedancia, ¿sale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es cortocircuitar, ahora sí que quitamos la impedancia, bueno, quitamos nuestra resistencia y nuestra bobina y pues cortocircuitamos, ponemos unos caimanes, ¿sale? Entonces aquí en estos casos, pues bueno, lo único para obtener la división, perdón, para obtener la corriente de Norton es haciendo uso de la división de voltaje. ¿Cuál es la corriente que va a ser igual en este caso? Pues va a ser el capacitor de menos 2i porque está en paralelo, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿no? En temas de corriente, cuando están en paralelo, pues equivalen a la misma, ¿no? A la misma corriente. Entonces, aquí en estos casos sería menos 2i sobre 5, ¿sale? En este caso sobre 5 multiplicado por 10. ¿Por qué sobre 5? Pues bueno, porque aquí tenemos otra impedancia. Entonces la sumatoria de estas, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 2i más 2i, pues nos dan 0, ¿verdad? Más 5 ohms, pues nos queda 5. Entonces es menos 2i sobre 5 por 10 y esto nos daría 4 cis de menos 90 grados, ¿sale? Entonces en estos casos la corriente de Norton sería 4 cis de menos 90 grados. Aquí, bueno, volvemos a retornar. En cuestión del circuito de Norton, nosotros lo vemos por admitancia, ¿sale? Pero el primero lo podemos calcular por las impedancias y después sacamos su inverso, o sea, no hay ningún problema. Entonces, en estos casos, primero vamos a calcular la impedancia, ¿sale? No nos compliquemos la existencia. Aquí vamos a cortocircuitar, bueno, perdón, aquí vamos a abrir el circuito en nuestra fuente de voltaje y pues bueno, podemos observar que nuestra impedancia de Norton, en este caso, quedaría en 5 más 3i, ¿sale? Entonces aquí podemos observar que en 5, perdón, en 2 más 5i, perdón, 5 más 2i y en menos 2i. Aquí podemos observar que en esta parte de acá, pues nuestra impedancia va a quedar anulada. ¿Por qué? Porque pues no, pues literal, como no hay fuente, pues no hay elementos que cargue, ¿sale? Entonces en estos casos nada más quedaría esta parte de acá. Entonces, al momento de calcularlo, pues nos dice que es 1 sobre 5. En efecto, podemos verificar que tiene toda la razón del mundo, es 1 sobre 5. O en este caso, pues nuestra impedancia de Norton equivale a 5 ohms, ¿no? Que es la que tenemos acá, ¿sale? Y pues bueno, ahora sí, ya que tenemos la impedancia y la corriente de Norton, ahora vamos a obtener el circuito equivalente. El circuito equivalente, ahora lo que tenemos que hacer es conectar la impedancia que aparecía entre las terminales. En este caso tenemos 3 más 4i, ¿verdad? Entonces, para obtener la impedancia, o mejor dicho, la corriente, en este caso de las terminales A y B, pues esto va a ser equivalente a 5, que es en este caso la resistencia, que multiplica a la corriente sobre, en este caso, pues la sumatoria de ambas, ¿no? Recordemos que cuando se tratan de, pues bueno, bueno, en estos casos, cuando se trata de divisor de corriente, pues se suman las cargas. Entonces aquí tendremos 5 más 3i más 4i. Esto nos daría 20 por menos raíz por cis raíz de 90 sobre 8.94 cis de 26.56. Y al obtener, pues en este caso, la corriente, ¿no? En este caso, lo que circula entre esta impedancia, pues es de 2.23 cis de menos 116.56 amperes. ¿Sale? Entonces esta sería la respuesta correcta.
¿ok? Espero que no haya dudas, no haya preguntas, pero no pasa nada, ¿sale? Ahora vamos a ver, de igual forma, vamos a obtener el circuito de Norton, en este caso cuando tenemos dos fuentes conectadas, ¿no? En un mismo circuito. Aquí podemos verificar que tenemos una fuente de voltaje y aquí tenemos una fuente de corriente, ¿sale? Podemos ver nuestras impedancias, en este caso esta es la primera impedancia, la segunda impedancia, tercera impedancia, cuarta impedancia y quinta impedancia, ¿sale? Ahora, lo que nos dicen es que debemos de separar las cargas en 3 más 4i porque nos piden que calculemos el equivalente, o en este caso, la corriente que circula por esta impedancia en 3 más 4i. Entonces, lo que hacemos es quitarlo y ponerle los caimancitos, o bueno, cortocircuitar, y con esto obtendríamos el valor de la corriente de Norton. Ahora, ya que separamos la carga y cortocircuitamos, vamos a aplicar el método de mallas, en este caso sin quitar las fuentes, ¿verdad? Porque no hemos sacado admitancias ni impedancias. Lo que vamos a obtener primero son las corrientes. Entonces, una vez obteniendo las corrientes, pues bueno, tenemos tres mallas, ¿verdad? La malla 1, la malla 2 y la malla 3. Siempre debemos de tomar en cuenta que, pues bueno, como se trata de voltaje, pues nosotros vamos a poner la primera corriente aquí. Luego, si se trata aquí de de una segunda fuente de corriente, bueno, en este caso no hay ningún problema. Estas son las que van o a partir de esta fuente de corriente vamos a obtener los valores de J2 y J3, que creo que ya es lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Ahora, antes de eso vamos a obtener las impedancias propias y mutuas. Las impedancias propias en J1, o bueno, en la malla 1, o sea, en este caso en Z11, pues equivale a 30 más 10i, ¿sale? En J2, en este caso nada más tenemos a 20 más 10i, ¿sale? Entonces, esta de acá son propias, todavía no tenemos mutuas, ¿eh? Espérame tantito, apenas estamos con las propias. En J3, pues tenemos en este caso a 5 menos 4i, ¿no? O sea, en este caso es 5 menos 12 más 8, pues nos da menos 4i. Ahora sí, vamos con las mutuas. Las mutuas nos dice que es en la impedancia que hay en Z11 y en Z12, perdón, o sea, lo que pasa en la malla 1 y en la malla 2. Aquí lo mismo, vamos a ver el sentido que se están generando las corrientes, o bueno, la corriente que se está generando entre ambos elementos. Aquí podemos observar que la J1 va hacia abajo y la J2 va hacia arriba. Como ambas van en sentido contrario, nos quiere decir que son negativas. Entonces va menos 20 más 10. Luego, en J13, en este caso J13, pues no hay ninguna, porque no hay ningún circuito, no hay ningún elemento conectado entre la malla 1 y la malla 3. Y en la malla 2 ni en la malla 3 tampoco. Tenemos la fuente de corriente. Entonces no tenemos ningún elemento. Entonces, la única impedancia mutua, pues es la que tenemos en Z12. Ahora lo que hacemos, lo mismo, ¿verdad? Es sustituirlo en nuestras ecuaciones de mallas y también podemos analizar, pues bueno, el valor de D y el valor de, bueno, ¿quién sería el valor de? En este caso, recordemos, pues bueno, tenemos fuente de corriente y fuente de voltaje, entonces no sabemos realmente cuánto vale el voltaje en esta fuente de corriente. ¿Cómo podemos obtener los valores de la fuente de voltaje en este caso? Pues bueno, con J2 y J3. ¿Por qué? Porque sabemos que J3 menos J2 pues es igual a 3. ¿Por qué J2 es negativo? Pues bueno, porque nada más nos estamos dando cuenta que la fuente de corriente va hacia arriba, va hacia este nodo, ¿sale? Por lo tanto, pues J2 como va en sentido contrario es negativo. La única que va en el mismo sentido es J3, por eso J2 es negativo. J3 menos J2 nos da 3. ¿Sale? Eso yo lo veo así de simple. La verdad, luego hay profesores que se llegan a complicar y que, no, es que tú le puedes poner el signo que quieras, pero si te da negativo. La verdad, a mí no. O sea, nada más fíjate en las flechitas y fíjate cómo está conectada a la fuente, no nada más, ¿sale? ¿Cómo está la flecha? Entonces, ya que tenemos esto, pues bueno, ahora sí lo que hacemos es sustituir. En la primera ecuación tenemos Z11 más Z2, Z11, Z12 y Z13. En este caso va a ser equivalente al valor del voltaje. En J2, bueno, en este caso en la ecuación 2 y en la ecuación 3 va a ser equivalente al valor de D. ¿Quién es D? Ya te lo había mencionado. En este caso es el voltaje que se está generando por esta fuente de corriente. En este caso nosotros la llamamos D. Ahorita vamos a ver cómo la podemos simplificar. Vamos en este caso a sumar las dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3. En este caso nos quedaría pues 0, ¿no? ¿Por qué vamos a sumar la ecuación 2 y la ecuación 3? Pues bueno, para simplificar nuestro sistema de ecuaciones. ¿Sale? Vamos a hacer el método de suma y resta, simplemente. De 4, en este caso de la ecuación número 4 que tenemos aquí, lo único que hacemos es sustituir. En este caso, 0j menos 1 en J2 más 1 en J3 nos da el valor de 3. Y de 1, en este caso, tenemos 30 más 10 en J1 menos 20 más 10 en J2 más 0 en J3. Esto es álgebra. Esto es lo que vimos en álgebra lineal, ¿sale?
Esto ya no me compete a mí, esto ya es en teoría, si no lo comprendemos, hay que darle un repasote a álgebra lineal. Pero en estos casos ya ahora sí tenemos pues nuestras tres ecuaciones, podría decirse principales, porque realmente las principales son estas de acá. Entonces podríamos decir que son las tres ecuaciones que van a hacer que encontremos nuestra corriente de Norton. Podemos observar que de J3, en este caso, va a ser equivalente a la corriente de Norton, y es cierto, ¿no? Podemos evaluar lo que sí es correcto. Entonces aquí, pues bueno, vamos a obtener el valor de J3 haciendo uso de estas tres ecuaciones, aplicando determinantes. Esto nos daría 640 más 320 en I sobre 390 más 30 en I. Entonces esto va a ser igual a 1.6941 más 0.6901 en I, y pasándolo en en fasores, o en este caso en coordenadas polares, pues nos quedaría 1.82 cis de 22.16 amperes. ¿Sale? Entonces una vez ya obtenido el valor de la corriente de Norton, ahora vamos a obtener la impedancia de Norton. ¿Sale? Entonces aquí una vez obtenida la impedancia de Norton, pues lo que nos dicen es que cortocircuitemos en caso de que tengamos una fuente de voltaje y que se abra la fuente en caso de que haya una fuente de corriente. Entonces lo único que hacemos, pues bueno, es abrir la fuente aquí, aquí se abre la fuente y aquí se cortocircuitea, ¿verdad? Y pues bueno, nos quedaría este circuito. Aquí podemos observar que la impedancia A, o en este caso esta sería la impedancia A, podemos observar que está en paralelo, ¿sale? Con esta impedancia A podemos también obtener a ZN, ¿sale? En este caso ZN, pues esto nos quedaría 7 más I, y pues bueno, en estos casos 7 más I, 5 menos 12I, pues nos quedaría 12 menos 3. Ah, bueno, aquí este 8, perdóname. Sí, siempre se me olvidan los de aquí. Perdóname, hasta aquí abajito. Entonces, en estos casos, pues solamente es la sumatoria, ¿verdad? De las impedancias. Entonces, nos quedaría 5 más 7, nos queda 12, menos 12 más 1 nos queda menos 11, más 8, pues nos queda menos 3. Entonces, nos quedaría 12 menos 3, sí. Por lo tanto, nuestro circuito equivalente en Norton equivaldría a en la corriente de Norton a 1.82, y pues bueno, en este caso aquí sería impedancia, pero no pasa nada, podemos hacer su admitancia. Aquí, por ejemplo, ya no la sacó el profesor, pero podemos dejarlo de tarea, así que este te queda de tarea, encontrar las admitancias, y esto nos quedaría 12 ohms menos 3 y ohms, ¿sale? Nos queda una resistencia y un capacitor, ¿sale? Aquí no nos pedían otro valor, ¿verdad? No nos pedían, déjame ver. Ah, no, sí, sí, sí. Teníamos que obtener, en este caso, la corriente que circulaba entre 3 más 4i. 3 más 4i. Y aquí nada más nos brindaron el circuito equivalente de Norton. Entonces, de tarea, te va a tocar encontrar, en este caso, la corriente que pasa entre esta parte de aquí, ¿sale? Entre los puntos A y B. Aquí podemos observar que tenemos, pues, 3 más 4i, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver si realmente es el mismo resultado. Aquí yo voy a ver de tu habilidad y voy a ver, ¿sabe qué, profe? Pues no es necesario. ¿Por qué? Porque es igual. Ah, perfecto. No, o, ¿sabe qué, profe? No, sí tengo que hacer el cálculo. Ah, perfecto. Entonces ahí yo ya veré tus habilidades, ¿vale? En circuitos eléctricos. ¿Ok? Vamos a meterle complejidad a esto, porque esto pues cada vez se va haciendo más difícil, ¿verdad? Nos dice que empleemos la reducción, en este caso en serie paralelo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver intercambio de fuentes. Entonces vamos a dejarle hasta aquí el video. Entonces ya prácticamente vimos ya a mayor detalle lo que es el circuito de Thevenin y el circuito de Norton, ¿sale? Entonces vamos a ver la próxima sesión lo que es el intercambio de fuentes. De igual forma vamos a estar resolviendo algunos ejercicios, y pues bueno, espero que no haya dudas. En caso de que tengas dudas, me mandas mensajito, yo con mucho gusto pues te puedo atender, ¿sale? Que tengas una excelente tarde, compañero. Hasta luego.